En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier sintió que el mundo se le venía encima cuando abrió aquel sobre en la oficina. No era un sobre cualquiera, era el que contenía su declaración de ingresos anual. Pero en lugar del habitual modelo 100 para empleados. Allí estaba el modelo 347 para autónomos. Como si de la noche a la mañana hubiera dejado de ser parte de la empresa que había sostenido con sus propias manos, durante 9 años. Sus dedos temblaron al desdoblar el papel. Y el aire de la habitación se volvió espeso. Cargado de una traición que aún no podía nombrar. El jefe, Carlos, le había guiñado un ojo esa misma mañana, deslizando el sobre la mesa como si le estuviera haciendo un favor divino. Te estamos ahorrando en cotizaciones sociales, Javier. Piensa en las deducciones. Había dicho con esa sonrisa falsa que ahora resonaba en su mente como un eco de burla. Pero Javier no veía deducciones, veía cómo le arrebataban la seguridad social. El seguro médico. Las vacaciones pagadas. Todo lo que le daba estabilidad en una España donde la precariedad acechaba como un lobo en la puerta. Se quedó allí sentado. El corazón latiéndole con una rabia sorda. Mientras el bullicio del almacén continuaba a su alrededor. Ignorante de la grieta que se acababa de abrir en su alma. La traición caló hondo esa noche. En su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés. Donde el ruido de la calle no podía ahogar el torbellino en su cabeza. Javier había dado todo por logística ibérica. Noches en vela reorganizando rutas de envíos durante la crisis del transporte. Fines de semana sacrificados por inundaciones en el almacén. 3 fusiones empresariales que había navegado como un capitán en tormenta. ¿Y para qué? Para que ahora lo trataran como un autónomo falso. Sin cambiar un ápice de su rutina, mismas horas. Mismo supervisor. Mismo uniforme con el logo de la empresa bordado en el pecho. Eres parte de la familia. Le había dicho Carlos. Pero esa frase ahora le quemaba como ácido. En España, donde el dicho más vale pájaro en mano que ciento volando recordaba la importancia de la estabilidad. Esto era un puñal por la espalda. Javier no gritó. No montó un escándalo, en logística. Uno aprende que el ruido no desatasca los camiones. Solo los retrasa. En cambio, se sirvió un vaso de vino tinto. Abrió su viejo portátil y se sumergió en la web de la Seguridad Social. Leyó sobre la diferencia entre contrato indefinido y autónomo, control behavioral, dependencia financiera, relación laboral. Cada línea confirmaba lo que su instinto le gritaba, no era un freelance, era un empleado disfrazado. Víctima de una maniobra para evadir cotizaciones y responsabilidades. La rabia se acumuló como nubes de tormenta. Pero debajo latía el dolor. El de sentirse invisible. Desechable después de tantos años de lealtad ciega. Pasaron horas en esa madrugadora. Con Javier garabateando notas en un cuaderno desgastado. Términos que nunca pensó que necesitaría, falso autónomo. Inspección de trabajo. Sanciones retroactivas. No era solo el dinero, era la humillación de ser responsable ahora de sus propias cotizaciones. Miles de euros que la empresa le había transferido como una bomba de relojería. Recordó las navidades perdidas. Las llamadas a medianoche para resolver envíos urgentes. Como había entrenado a medio equipo sin pedir nada a cambio. La familia cuida de los suyos. Solía decirse. Pero ahora veía la verdad. Era una familia donde los hijos adoptivos pagaban las deudas de los verdaderos herederos. Envió un correo a Carlos esa misma noche. Educado pero firme, ¿es esto permanente? ¿Hay documentación que revisar? ¿Ha cambiado mi estatus oficialmente? La respuesta llegó al amanecer. Seca como un desierto, relájate. Javier. Lo hemos hecho antes.
Sigues siendo de la casa. Es mejor así. ¿De la casa? Repitió Javier en voz baja, riendo con amargura hasta que las lágrimas asomaron. ¿Qué casa arroja a sus miembros a la intemperie y les cobra el alquiler? Guardó el correo. Lo imprimió. Lo escaneó. Lo subió a su nube personal. En logística. La redundancia salva vidas, ahora salvaría la suya. La semilla de la venganza germinó no de ira ciega, sino de un dolor profundo. El de una confianza rota que le hacía cuestionar cada paso dado en esa empresa. Al día siguiente, con el peso de la traición aún en los hombros, Javier cruzó la línea invisible. Abrió la página de la Inspección de Trabajo y Empleo. Rellenó el formulario anónimo con manos firmes pero un corazón acelerado. ¿Cree que ha sido clasificado erróneamente como autónomo? Sí. ¿Trabaja bajo supervisión con horarios fijos? Sí. ¿Recibe equipo de la empresa? Sí. ¿Factura sus servicios? No. ¿Esperaba prestaciones? Sí. Adjuntó el correo de Carlos. Ese con la frase sobre ahorrarte cotizaciones. Y pulsó enviar. La pantalla parpadeó con un mensaje impersonal: su denuncia ha sido recibida. Podrá ser contactado. No hubo fuegos artificiales. Solo un vacío que le dejó temblando. ¿Había cometido un error? ¿Estaba quemando su futuro por un impulso? Pero al releer las palabras de Carlos, el dolor se transformó en resolución. Si esto era ser de la familia, prefería ser huérfano. Creó una carpeta digital llamada Pruebas Laborales, llenándola de horarios, memorandos, capturas de pantalla de sus inicios de sesión, antiguos contratos indefinidos. Todo lo que probaba que nada había cambiado, salvo la codicia de la empresa. Esa noche, el silencio de su apartamento se volvió opresivo. Un recordatorio de cómo la inlencia había sido su arma hasta ahora. Pero también su cárcel. 3 semanas transcurrieron en una falsa normalidad. Con el almacén zumbando como siempre, camiones cargando, palés moviéndose, café barato quemando lenguas. Pero bajo la superficie, algo se agitaba. Primero, María de Nóminas evitó su mirada. La misma que antes charlaba sobre sus hobbies. Luego, los murmullos: la Seguridad Social había pedido registros de cotizaciones no solo del último año, sino de 5. Cada entrada, salida, baja por enfermedad, turno festivo. Eso no era curiosidad, era pánico. La dirección convocó una reunión obligatoria en la sala de descanso, bajo luces fluorescentes que parpadeaban como advertencias. Carlos se plantó al frente. Con su confianza fingida: es una revisión periódica. Nada de qué preocuparse. Pero Javier vio el sudor en su frente. El tic en su mano. Sentado en una esquina, fingiendo revisar un manifiesto de envíos, sintió su pulso acelerarse. Nadie mencionó su nombre, pero el aire estaba cargado de sospecha. Después, los retrasos en pagos a proveedores, facturas en espera, envíos congelados. Llegaron inspectores en trajes impecables, sin anuncios, solo preguntas discretas en habitaciones laterales. Un compañero, Pedro, le susurró tras su entrevista: preguntan quién nos entrenó. Dije que fuiste tú. Javier asintió: era verdad. Había escrito manuales, diseñado turnos. Todo sin reclamar gloria. El dolor de la traición se intensificaba con cada grieta que veía en la fachada de la empresa.
Pero ahora venía mezclado con una satisfacción fría. Como un viento del norte que limpia el aire. El estallido llegó cuando Carlos irrumpió en el almacén. Rostro enrojecido. Agitando una carta como si ardiera. El silencio cayó como una losa, incluso los montacargas callaron. Se encerró en la sala de reuniones con abogados. Y Javier captó un vistazo, Carlos encorvado. Sudando. El papel temblando en sus manos. Una semana después. Otra reunión, es solo una inspección rutinaria. Mintió Carlos. Pero Javier vio la cita en la carta, ahorrarte cotizaciones. Sus propias palabras vueltas en contra. La auditoría se extendía retroactiva 7 años. Revisando todos los pautónomos falsos. El pánico se extendió como fuego en seco. Memorandos internos filtrados revelaban que Carlos sabía de las irregularidades. Un correo antiguo con el asunto agujero legal donde escribía, aunque alguien chive. No nos pillarán. Es zona gris. Javier sintió un escalofrío, no era venganza lo que buscaba. Sino justicia por el vacío que le habían dejado en el pecho. El de una lealtad pisoteada. La hemorragia financiera comenzó pronto. Una excompañera. Elena. Le escribió, me han notificado que me deben 12.000 euros en cotizaciones atrasadas. La fase de pagos había empezado, el Estado no especulaba. Exigía. Dentro de la empresa. Nóminas se congelaron por mantenimiento. El café pasó a ser instantáneo. Proveedores huyeron citando riesgo crediticio. Un aviso de embargo por deudas con la Seguridad Social se pegó en la entrada. Visible para todos. Javier observaba en silencio. Trabajando como siempre. Pero internamente el dolor se transformaba, de víctima a testigo de cómo su traición silenciosa desmantelaba el imperio que le había robado la dignidad. No sentía júbilo. Solo una sobriedad profunda. Como después de una confesión en una iglesia vacía. Al 7º mes. Logística Ibérica era un naufragio. Contrataron un abogado de crisis. Pero en una reunión filtrada. Este espetó a Carlos, esto os ha arruinado. Javier. Ahora en un nuevo puesto como asesor de cumplimiento laboral en una firma de Barcelona. Recibió un mensaje, estoy bien. Por fin. El correo que destruyó todo había sido citado en el informe final, aunque alguien chive. No era solo impuestos, era respeto perdido. Confianza evaporada. El anuncio llegó por email, despidos masivos. Más del 60%. Y Carlos dimitiendo pendiente de investigaciones. Javier no fue mencionado. Pero los que sabían le enviaron mensajes discretos, respeto. Él no necesitaba aplausos, solo corrección. La empresa quebró en capítulo 11 equivalente español. Y Javier. En una cafetería soleada. Cerró su laptop con una guía para empleados mal clasificados. Había pagado el precio de su silencio inicial con años de lealtad ciega. Pero ahora. En la quietud. Sabía que la verdadera venganza era la verdad dicha en voz baja. Dejando que el sistema devorara a los traidores.